En un mundo de cambios constantes y acelerados, la represión y la violencia amenazan nuestros espacios día a día. Para enfrentar estos desafíos desde la acción no violenta, es fundamental contar con herramientas que nos permitan analizar, describir y sobre todo actuar desde nuestras propias realidades. Esto es Videopodcast, un espacio para la difusión y visibilización de acciones no violentas, impulsado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas y Flaxo, Ecuador. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este espacio denominado Relatos de la No Violencia. Mi nombre es Paola Lozada y soy miembro del comité organizador del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta en las Américas. En este momento voy a dar la palabra a quienes nos acompañan. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Urbano, soy jesuita, director nacional de Identidad y Misión de la PUCE, y para nosotros es un gusto estar con el doctor Carlos Martín Beristain. Él es médico y doctor en psicología, trabaja con víctimas de la violencia y es un experto en la temática de violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo. Es un referente en la atención psicosocial a las víctimas, además de perito para la evaluación médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha trabajado como asesor sobre víctimas en diversos casos de la Corte Penal Internacional. Tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y entre sus libros publicados se encuentra Una maleta colombiana, que justamente lo tenemos aquí, que este es a partir de su trabajo en la Comisión de la Verdad en Colombia. El tiempo de Ayotzinapa del año 2017, Historia de Antares 2012, Diálogo sobre la reparación, qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos 2010, Manual psicosocial de investigación en derechos humanos, Reconstruir el tejido social, un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, etc. Tuvimos el gusto de tener a Carlos Beristain también aquí en la PUCE en el año 2018 en el contexto de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia sobre el exilio, que también en ese trabajo colaboraron personas de la PUCE y del Servicio Jesuita a Refugiados. Queremos hacerte una pregunta que justamente motive ese compartir a partir de tu dilatada experiencia en distintos contextos de víctimas con la violencia. Si podrías compartirnos en medio de esas situaciones dolorosas, ¿te has encontrado con testimonios de acciones de resistencia no violenta, ya sea a nivel personal o comunitario? Cuéntanos un poquito cómo es. Gracias, Paola y Mauricio. Bueno, en realidad, creo que el trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina, especialmente, está habitado de muchísimas experiencias de resistencia no violenta, ¿no? Creo que una de las primeras cosas, las primeras características de muchas de esas experiencias, tanto individuales como colectivas, ¿no? Diría que es el decir no. El decir no al olvido, ¿no? Muchas veces las víctimas han vivido hechos traumáticos, hechos atroces, ¿no? Y han mantenido guardado en su corazón su historia, ¿no? Antes tú mirabas una maleta colombiana, la experiencia de muchas víctimas de violaciones de derechos humanos en la guerra en Colombia, y además de la violencia, la gente ha sufrido muchas veces el estigma y el mandato de esto no se puede hablar, ¿no? Y ha tenido que guardar durante muchos años en su corazón esas experiencias para después, cuando ha llegado un momento, se ha podido construir un espacio social más favorable, poder compartir esas experiencias y poder convertir una historia de desprecio en una historia también de resistencia y de recuperación, ¿no? La violencia produce un enorme impacto en la gente, obviamente, en los procesos de duelo y hechos traumáticos. También produce mucha rabia, ¿no? Y con la rabia hay que hacer algo, ¿no? La rabia puede ser usada políticamente para aumentar un círculo de violencia, ¿no? La rabia se puede, digamos, descargar en las personas en condiciones de menor poder, en la propia familia, etc. O con la rabia se puede convertir también en una energía positiva de reconstrucción, ¿no? Y en innumerables experiencias. La lucha por los derechos humanos es una manera en
cómo la gente ha canalizado muchas veces la rabia de haber sufrido, ¿no? Hechos traumáticos, la ha canalizado en una dimensión positiva hacia la transformación, hacia hacer que eso sea una herramienta para que no le pase a nadie más, ¿no? Para que se tomen medidas para prevenir, para la reparación, etc., ¿no? Cuando yo coordiné en Guatemala un estudio, un informe que se llamó el Informe de Guatemala Nunca Más, que hicimos con la Iglesia Católica, ¿no? Monseñor Gerardi, el obispo que dirigía ese trabajo, fue asesinado 2 días después de presentar ese informe, en abril del año 98, que cogimos 5.000 testimonios de víctimas de la violencia, ¿no? Y a toda la gente le preguntábamos qué pasó, quién era la víctima, que nos contara los hechos. También le preguntábamos qué pasó en su vida, qué consecuencias tuvo. Pero siempre le preguntábamos qué hizo usted frente a eso. Una pregunta que para nosotros tenía que ver con lo que llamamos en la psicología el afrontamiento, es decir, cómo afrontó la situación, ¿no? Y hubo mucha gente que nos dijo, no hablé, ¿no? Me refugié en la religión como una forma de consuelo, de resistencia, pero hubo mucha gente que llevó a cabo acciones de solidaridad muy abierta, que reconstruyó incluso procesos colectivos y comunitarios, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en Guatemala la experiencia de unas comunidades que se llamaron comunidades de población en resistencia, eran comunidades que vivieron en medio de la guerra en condiciones muy duras, no reconocidas como población civil, sufrieron bombardeos, persecución, desplazamiento forzado, muertes, ¿no? Y fueron comunidades que crearon unas condiciones propias para vivir en medio de la selva, en medio de una guerra, pero recreando una sociedad diferente entre ellos, ¿no? Con sus autoridades, con el comité de las mujeres, con sus escuelas, con su manera de cómo trabajar su propia historia, ¿no? Con su relación con la naturaleza. Y eso eran experiencias de no violencia, parecían un milagro en medio de una guerra, ¿no? Una comunidad que, por ejemplo, podía desmantelar la estructura de una comunidad en 10 minutos, porque había una amenaza de un bombardeo, y salir y meterse más en la selva y volver a reconstruirse, ¿no? En Colombia hubo muchas comunidades que acompañamos, ¿no? Y nos acompañamos con sectores, por ejemplo, como el SINEP, los jesuitas también, ¿no? Hicimos un trabajo con lo que en Colombia se llamaron comunidades de paz. Las comunidades de paz se dieron entre el año 97, 98, 99, 2000 en Colombia, y fueron comunidades, especialmente en el norte del país, en la zona más dura de la guerra en ese tiempo, en el que la gente que se veía obligada, ¿no? Y que veía cómo su vida estaba atravesada por la guerra, por los actores del conflicto, por el ejército, las guerrillas, los paramilitares, creó un proyecto de comunidades de paz con acompañamiento de la Iglesia y otros sectores para generar sus propias reglas de comunicación entre ellos, para no dejarse involucrar en el conflicto armado, ¿no? Mantener un espacio civil en medio de la guerra. Y creo que hemos tenido muchas experiencias, la gente ha tenido muchas experiencias de las que hemos aprendido, ¿no? Solamente por poneros un ejemplo, ¿no? Una vez estábamos teniendo un encuentro en Colombia, precisamente, con líderes de esas comunidades de paz, ¿no? Y ahí había un líder que, desgraciadamente, después fue asesinado, ¿no? Luis Eduardo se llama, de una comunidad que se llama San José Apartadó, que es una comunidad que ha sido de las más victimizadas en el norte del país, ¿no? Acompañada también por un padre jesuita, por Javier Giraldo. Y ese líder, al final yo fui a compartir las experiencias de trabajo en El Salvador y Guatemala, a estas comunidades, ¿no? Que estaban creando estos procesos de comunidades de paz, ¿no? Y al final del taller, Luis Eduardo, se llamaba este hombre, se levantó en la evaluación y dijo: Carlos, este taller nos ha interesado mucho, ha sido muy importante, porque hemos visto que lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en Colombia, ¿no? Resistir en medio de la guerra, alguien lo ha hecho antes. Hay otras comunidades que han hecho otras cosas, ¿no? Y esos son ejemplos positivos para nosotros. Porque si no, a veces uno piensa que está loco, ¿no? Que igual esto no se puede hacer, igual no hay alternativas más que dejarse intervenir, digamos, por esa dimensión, ¿no? Y creo que esos son algunos ejemplos, ¿no? De que hay muchas experiencias de ese tipo que son muy valiosas, ¿no? Y de las que hemos aprendido muchas formas de lo que significa en la práctica la no violencia, la resistencia a la guerra, la construcción de unas nuevas relaciones, nueva sociedad, y también una dimensión de cómo abordar también el impacto de todas esas experiencias en las vidas de personas o colectivos, ¿no? A partir de esta multiplicidad de experiencias en distintos países,
¿Sería posible que nos comente un poco más al respecto de estas iniciativas de organización? Porque no es que en la mayoría de los casos han sido cuestiones o iniciativas individuales, sino que generalmente ha involucrado una serie de actores, pero finalmente vienen motivados desde un grupo de personas que cada vez van incorporando a nuevas organizaciones, personas, líderes, etc. ¿Cuáles de ellas podrían ser comentadas en este momento que realmente hayan captado un interés? Bueno, yo creo que las experiencias que hemos vivido, que siguen dándose en muchos lugares, ¿no? Se pueden sacar con algunos elementos, ¿no? Decimos, primero, un rechazo a una realidad que viene impuesta. O sea, no dejarse llevar por la corriente de lo que viene impuesto, ¿no? Con una dinámica de conflicto, la adaptación pasiva a ese contexto te lleva al individualismo, a tratar de sobrevivir tú solo, sola, ¿no? Y cómo crear condiciones colectivas y no creerse esa realidad, ¿no? Creer que otra vida es posible, ¿no? Que, me parece que es una condición muy importante, ¿no? De rechazar eso, pero con crear ciertas condiciones para crear una dinámica nueva, ¿no? Eso significa una toma de conciencia colectiva, significa poder abrir un espacio de confianza. Nada de esto se puede hacer sin confianza, y lo que está más golpeado en un conflicto armado, en una situación de represión política, etc., es la confianza, ¿no? Uno de los impactos de la guerra y de la violencia en general, criminal o política, es la desconfianza, ¿no? Cómo generar espacios de confianza, a veces en un pequeño grupo, en un pequeño núcleo, que genere una dinámica distinta, ¿no? Positiva, que ayude también al resto a ver una experiencia positiva en la que se puede creer, ¿no? En la que se puede formar. Son experiencias también que han creado sus propias reglas, ¿no? De convivencia. ¿Cuáles son esas reglas que permiten construir un espacio y protegerlo de esa agresión muchas veces cercana o de esa dinámica envolvente de la violencia en esos contextos, ¿no? Son también procesos que a la gente le ayudan, ¿no? Que hay una dimensión de lo que nosotros el apoyo mutuo, ¿no? La gente a veces más afectada, obviamente está muy golpeada por el dolor, el sufrimiento, el miedo, ¿no? Pero también tiene una capacidad de apoyo mutuo, ¿no? La cuestión para mí es cómo acompañamos o cómo ayudamos a abrir un espacio para que esas dimensiones de apoyo mutuo, que son, por ejemplo, la capacidad de analizar la realidad juntos, ¿no? Y tener un proyecto colectivo, el reconocimiento de las propias experiencias y la identificación con el otro, ¿no? Lo que hicieron las madres de Plaza de Mayo en Argentina cuando se juntaron en medio de la guerra, en medio de la represión, en medio de la dictadura militar, ¿no? Fue identificarse con otras como iguales, ¿no? Lo que te ha pasado a ti, entiendo lo que te ha pasado a ti, tú entiendes lo que me ha pasado a mí, y eso genera un lazo de una identificación entre iguales que es muy fuerte, que es muy potente, ¿no? Y que es un recurso también psicológico y psicosocial muy importante de resistencia. También hay dimensiones del apoyo mutuo que son más instrumentales, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños? ¿De qué vamos a comer? ¿No? Entonces, la experiencia de las ligas agrarias, por ejemplo, en los años 70 en Argentina, algunas de ellas acompañadas por ejemplo en Paraguay, por compañeros de ustedes, ¿no? Jesuitas que acompañan esas experiencias, había también toda una dimensión de colectiva en términos de la producción, el apoyo mutuo, instrumental, la creación a veces incluso de experiencias educativas propias. Bueno, todo eso para mí son elementos centrales, ¿no? Cómo se crean espacios para generar esta dimensión de apoyo mutuo que también tiene una dimensión positiva, no solamente organizativa en términos de poder llevar a cabo un proyecto productivo, etcétera, sino también una dimensión de apoyo mutuo, porque en los contextos duros de violencia y de resistencia necesitas, digamos, esa otra dimensión de apoyo emocional, espiritual, ¿no? de un compartir distinto que te permita también dar sentido a una experiencia que es difícil muchas veces de mantener. Te estoy hablando de contextos que son duros, ¿no? Que son difíciles y que sin embargo han sido muy reveladores, ¿no? De la capacidad humana de resistir a veces en medio de condiciones en que parece que no se puede hacer nada, ¿no? En ese sentido, entonces, no únicamente se ve la pervivencia, sino la resistencia de las personas y cómo esto se iba adaptando a sus contextos específicos.
Tal vez podría comentarnos alguna de las tácticas que sean así un poco más precisamente adaptadas a su realidad, ya sea desde el arte, algunas nos acaba de comentar, desde iniciativas de emprendimiento, ¿no es cierto? Pero yo no le pregunté a unos ejemplos, ¿no? Porque Sí. para no teorizar sobre cosas que podemos verlas en ejemplos de una forma mucho más clara, ¿no? No, yo he estado trabajando con comunidades, algunas de estas comunidades de paz, en el Chocó, en la zona norte de Urabá, en Colombia, y les pregunté a los líderes afrodescendientes, ¿no? ¿A ustedes qué les ha ayudado a resistir? Y me dijeron dos cosas. Mira, entre nosotros hay quien organiza a la gente. Estar organizados nos ha permitido mantenernos en medio de la guerra, en medio de condiciones duras. Entre nosotros hay quien le canta a la gente. La música nos ha servido como una forma de hermanamiento, de consuelo, de resistencia, ¿no? Entonces hay muchas formas de cómo la gente ha desarrollado sus formas de arte, de espiritualidad, de apoyo mutuo, ¿no? También de relación con la naturaleza, la relación con la tierra. Una vez yo estaba caminando por la selva yendo a estas comunidades de resistencia de Guatemala, que nos contaba antes, ¿no? Y que eran comunidades que estaban varios días de camino para llegar a ellas en la selva, y uno tenía conversaciones de todo cuando estaba caminando con los líderes indígenas, ¿no? Y les preguntaba, ¿y usted por qué no se ha ido de acá, ¿no? Viviendo en unas condiciones tan duras, ¿por qué no se ha ido? ¿Por qué no ha cruzado la frontera y se ha ido a México, ¿no? Y él me dijo, mire, dos cosas. Aquí la tierra es buena, aquí tenemos dos cosechas, ¿no? La tierra es buena, y eso nos ha ayudado a poder sobrevivir, ¿no? Y poder tener un proyecto cooperativo nos ha ayudado a poder sobrevivir aquí. Y aquí está muerto mi papá, aquí murió mi papá, ¿no? Aquí están nuestros ancestros. Y la relación con nuestros ancestros, eso es lo que nos da fortaleza para mantenernos aquí, ¿no? Entonces eso pasa también con una dimensión cultural, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la cultura que ayudan a la gente a retejer sus relaciones, a afirmar sus propios valores en medio de contextos de violencia, de represión, de miedo, que se da en muchos casos, ¿no? La cultura es un elemento de fortaleza y también de resistencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cómo esa dimensión cultural pasa también por crear nuevas condiciones. Otro ejemplo como de Colombia, incluso en contextos muy duros y muy difíciles, porque a veces uno piensa en la resistencia y piensa, bueno, yo he puesto ejemplos de una resistencia muy abierta, ¿no? Es decir, en la que la gente se organiza, lucha, demanda, crea unas nuevas estructuras, crea unas nuevas autoridades incluso, ¿no? Y eso es un proyecto muy fuerte, ¿no? Muy resistente en medio de esas condiciones, pero a veces hay condiciones muy duras de la gente, ¿no? Que en un sitio que se llama Punta de Piedra, Haití, el norte de Urabá, en la época más dura de la guerra, cuando estaba controlado por el paramilitarismo de esa región, había un proyecto de acompañamiento de un sector de la iglesia que hacía acompañamiento a esas comunidades, pero la situación estaba tan dura que no se podía quedar mucho tiempo allá. Entonces iban y venían, y yo hacía la supervisión del apoyo al equipo que hacía ese trabajo. De vez en cuando nos reuníamos, evaluábamos la situación, qué se puede hacer, cómo está la gente. Y una vez, cuando yo llegué, me dijeron, Carlos, ya no vamos a volver a acompañar a la gente, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? ¿No? Me dijeron, no, porque en el último viaje fuimos allá, pasamos por un retén paramilitar, estábamos con mucho miedo, pero los paramilitares nos dijeron, los paramilitares que habían cometido una masacre hace poco en esa comunidad, ¿no? Estaban controlando el territorio, nos dijeron, no se preocupen, pasen, nosotros tenemos que golpear a la gente, pero ustedes vienen a consolar a la gente, pasen adelante, ¿no? Entonces ellos venían en crisis, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, ¿no? Estamos ayudando a contener tensiones, ¿no? sin ninguna propuesta de resistencia en ese contexto. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué hace la gente? ¿Qué les ha dicho la gente de la comunidad? Les ha dicho que no nos vayamos, ¿no? Que sigamos acompañándonos. ¿Y qué ha hecho la gente? Entonces me contaron, después de la conmemoración de una de las fiestas religiosas de la comunidad, ellos sabían que los paramilitares iban a llegar con una vaca, porque ninguna forma de represión se mantiene solo con miedo o terror, ¿no? Se mantiene también con alguna forma de legitimarse, ¿no? Entonces sabían que los paramilitares iban a llegar con una vaca,
Las mujeres se levantaban a las 2 de la mañana, hicieron la comida. Cuando llegaron los paramilitares con la vaca, les dijeron, se pueden llevar la vaca porque ya tenemos la alimentación, no necesitamos su vaca, llévensela. Entonces tú ves ahí que hay una experiencia de resistencia. No es la experiencia de resistencia de salir en manifestación, de crear unas condiciones nuevas, etc. Pero tienes fuego debajo de la ceniza, ¿no? A veces hay condiciones en las que la gente no puede expresar abiertamente la resistencia frente a esa situación, que busca formas indirectas de enfrentar ese tipo de situaciones. Pero ahí hay una dimensión de resistencia. Y para mí eso es un tejido social vivo, ¿no? Ahí no está todo destruido, ¿no? Es un tejido social en condiciones de control muy duras. Y uno se encuentra en esas condiciones a veces impactos en la salud mental más duros que incluso en comunidades que han sido más golpeadas, si quieres, en términos de violencia directa, pero menos esta otra violencia de control, de la vida cotidiana, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, ¿no? Y ahí hay que buscar, no son las mismas maneras de resistencia, ¿no? Hay una resistencia que también está adaptada a un contexto, ¿no? Un contexto en el que, cuando el informe de Guatemala Nunca Más, no sé, cuando sistematizamos las respuestas de la gente a esta pregunta de qué han hecho para enfrentar la situación, nos encontramos con dos patrones diferentes, ¿no? Y la diferencia entre esos dos patrones de resistencia, una resistencia, si quieres, más abierta, ¿no? Más basada en la denuncia, en el hablar explícitamente, en formas de solidaridad muy abierta, en crear nuevas autoridades, y formas más indirectas, ¿no? Que habían usado la religión como una forma de consuelo, que se habían refugiado en algunos ámbitos de la cultura, que no habían hablado, el silencio como una forma de resistencia. Tiene otros patrones diferentes. La diferencia era el grado en que las comunidades habían podido mantener la confianza interna. Cuando las comunidades habían podido mantener una confianza interna, tenían más el primer patrón, de una resistencia más activa. Cuando las condiciones de infiltración, de criminalización y sobre todo de la influencia del paramilitarismo, de una cosa que en Guatemala se llaman las patrullas de autodefensa civil, que quebraron las relaciones de confianza entre la gente, las formas de resistencia eran mucho más indirectas. Pero hay una dimensión de resistencia. Y uno no puede tener la misma mirada sobre esas formas, ¿no? Porque uno pensaría, aquí sí hay una resistencia, cuando es más abierta, y aquí no hay nada. Y sin embargo te encuentras que sí hay muchas cosas y que hay que buscar diferentes maneras también de acompañar, de entender, de leer esas formas de resistencia distintas. Y yo tengo una duda a partir, como que te escucho entre líneas, muchas experiencias de sentido que podemos llamar de distintas maneras, sentido, espiritualidad, incluso religión. ¿Qué papel crees que tiene este sentido o espiritualidad precisamente en esas acciones de resistencia? Bueno, creo que es fundamental. O sea, la gente trata de buscar un sentido al sinsentido y al desprecio por la vida que supone la guerra, supone la violencia, ¿no? Y sabemos que la gente que le puede encontrar un sentido al hecho traumático se va a encontrar psicológicamente mejor que la gente que se va a quedar atrapada por la confusión o la culpa. Son dos reacciones frecuentes entre las propias víctimas y las comunidades afectadas, ¿no? O que va a entrar en una dimensión de culpabilización interna, ¿no? Entre la propia comunidad, ¿no? O de lo que nosotros llamamos en la psicología, ¿no? También, ¿no? La interiorización del daño. O sea, hay un daño que se ha producido desde fuera, pero que termina interiorizándose de dentro. Entonces, la búsqueda de sentido es un elemento clave. ¿Y cuáles son los elementos que dan sentido a la experiencia, al hecho traumático, a la dimensión comunitaria o colectiva? Pueden ser muy diferentes. A veces pasa por la religión, ¿no? Pasa por la cultura, ¿no? Pasa por la dimensión política también en otros casos, ¿no? Que ayuda a poner un sentido de resistencia frente a una realidad que se niega, y creo que esos son elementos claves, ¿no? Sin eso, la resistencia no es un proyecto, digamos, político en términos de ideologizado o marcado desde fuera, sino que tiene que tener una profunda dimensión de sentido para la gente, ¿no? Hay una duda más que todavía me queda y que está relacionada sobre todo con esta división que se hace a nivel de los temas de resistencia, unos más organizados, otros más cotidianos, espirituales, culturales.
y que tiene que ver con los temas de eficacia de la resistencia no violenta. Desde ahí, ¿cómo se ven los resultados? Porque precisamente hay como una amplia gama de matices que podrían ser más interesantes precisamente desde el día a día, y en otros se han visto modificaciones y también resultados mucho más plausibles, y en algunos casos inclusive que ya han logrado institucionalizarse. Entonces, desde ahí quisiera saber cuál es su opinión sobre esta lógica de eficacia de la no violencia. Bueno, pasa yo creo que primero por tener un análisis de cuáles son las realidades en las que la gente está viviendo, esas dimensiones, ¿no? Porque he puesto algunos ejemplos que son muy diferentes, ¿no? Y la eficacia no puede verse como una acción, digamos, es más eficaz la no cooperación o la desobediencia civil. Es más eficaz la desobediencia civil o es la construcción de una alternativa de vida. Bueno, depende de tantas variables y de las condiciones en las que eso se puede dar, que eso es muy difícil, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que en las diferentes experiencias, estos elementos, digamos, más, estas dinámicas más de la resistencia son las que nos muestran la eficacia de la acción. Tú puedes decir, ¿cuál es la eficacia? El movimiento de los desaparecidos, las familiares desaparecidos, es una experiencia de no violencia, ¿no? De resistencia a no violencia frente a un horror de la desaparición forzada. Y tú puedes, ¿cómo vas a medir la eficacia de ese movimiento para la gente? Bueno, tú puedes medirlo en una dimensión de los logros políticos que pueda tener, ¿no? La consolidación de protocolos internacionales, que ha sido gracias, digamos, a esa lucha de la gente, pero también en una dimensión interna, ¿no? Si ha fortalecido los lazos, si ha creado nuevas relaciones entre la propia gente, esas otras formas de apoyo mutuo, ¿no? Que yo creo que no podemos ver la eficacia solamente desde el punto de vista de las condiciones, muchas veces políticas, en las que se da esa acción, ¿no? A veces en contextos muy duros, no te digo, la gente tiene una resistencia de sobrevivencia, porque no tiene otras condiciones, ¿no? No tiene condiciones para construir. Tiene que ponerse las bases para que se puedan dar esas condiciones. Eso se puede hacer de abajo arriba, vamos a decir, pero también necesitas ciertas condiciones políticas, ¿no? Porque si no hay ciertas condiciones, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad de Colombia, durante muchos años trabajamos con las víctimas, la gente dio su testimonio, retejió sus lazos, hizo denuncias, buscó a los desaparecidos, pero solo cuando llegó un proceso más grande con la Comisión de la Verdad de Colombia, un acuerdo de paz, etc., muchas de esas dinamismos, ¿no? Experiencias muy positivas que estaban ahí durante mucho tiempo, que habían sido una experiencia de resistencia en medio del conflicto muy duras, de repente encontraron un espacio de mayor libertad para poder desarrollarse, para poder tener un impacto mayor, ¿no? Entonces creo que hay esa doble dimensión, ¿no? Hay las experiencias de abajo arriba y hay las experiencias también, los contextos de arriba abajo. Yo siempre digo que para hacer las cosas necesitamos hacerlas cuando no se pueden hacer. Porque si uno está esperando que haya un contexto positivo, ¿no? Las cosas nunca se van a poder hacer. Nosotros, por un ejemplo, en Colombia, trabajando con las mujeres, una red de mujeres que se llama la Ruta Pacífica de las Mujeres, cuando en el país no se podía hablar de conflicto armado, ¿no? En Colombia estamos hablando de los últimos años del gobierno Uribe, no se podía hablar de conflicto armado, solo había terrorismo, según la terminología oficial, y la gente tenía mucho miedo. Empezamos un trabajo de escucha a las mujeres, ¿no? La resistencia empieza por la escucha, ¿no? Y en esa escucha recogimos 1000 testimonios de mujeres en medio de un contexto en el que no se podía hablar de conflicto armado. Y lo hicimos ¿cómo? A través de las redes de confianza que tenían las mujeres, los grupos de mujeres, las organizaciones, en las que con esas redes empezamos a tomar testimonios. Nadie supo de ese proyecto hasta que estuvo casi terminado, hasta que teníamos hecho casi el informe, ¿no? Y es importante porque las mujeres han tenido un papel clave en esos procesos de resistencia. Y una última cosa que quiero decir también sobre eso es que una de esas mujeres nos dijo, cuando hicimos la evaluación de qué había supuesto todo eso para ella, nos dijo, mire, yo había hablado otras veces, había contado qué nos pasó otras veces, pero nadie nunca me había preguntado por lo que me pasó a mí. Yo había hablado de la experiencia de los otros, ¿no? De mi marido, de mis hijos, de lo que pasó a la comunidad, pero nunca nadie me había preguntado por mí, por las mujeres, por qué hemos vivido, por qué hemos sufrido, etc., ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abrimos espacios para que se den esos procesos? Incluso a veces cuando no se pueden abrir, ¿no? Cuando no hay las condiciones políticas para ello,
creo que hay que mirar un poco más hacia el horizonte, ¿no? Vivimos en contextos en América Latina muy duros, ¿no? También hoy en día en muchos contextos, en las luchas contra el extractivismo, en los contextos de criminalización, defensores de derechos humanos, en dinámicas de militarización y criminalidad organizada en muchos contextos. Las experiencias son centrales, ¿no? Y necesitamos pensar un poco más allá y también ver cuáles son las dinámicas y cómo proteger estos procesos, estas organizaciones, pero varias se ven afectadas por la violencia, ya sea de grupos, en otros casos desde el gobierno, etc. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las formas que se han visto de estos grupos para poder protegerse? Bueno, primero hay que pensar en la acción y en la protección de la acción. Las dos cosas tienen que ir a la vez. En contextos duros, difíciles, tan importante es la acción, lo que tú vas a hacer. El ejemplo que he puesto del trabajo con las mujeres, como abrimos un espacio de trabajo con las mujeres, como la protección de la acción. Porque si tú no pones una estrategia de protección, eso es muy fácil que se quiebre, ¿no? Porque se infiltre, porque la gente tenga miedo, porque es muy visible, porque van a golpear a la persona que es más líder, ¿no? Entonces, tienes que tener una estrategia de protección. La protección pasa por tener un buen análisis de la realidad, tener un análisis de por dónde son los puntos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y cómo nos protegemos de los puntos de mayor vulnerabilidad, cuáles son nuestras fortalezas, cómo potenciamos nuestras fortalezas, cómo nos adaptamos a un contexto a veces difícil y hostil, cuáles son nuestros aliados en esos contextos, ¿no? O cuáles son otras experiencias significativas en las cuales podemos tejer una red, ¿no? Para que permitan que podamos sobrevivir, porque quedarse sola en esas condiciones es muy duro, ¿no? Y luego yo creo que hay que pensar en las acciones como 3 pasos. Cada acción tiene que ser no una acción, sino tiene que ser 3 pasos. Tú voy a hacer esto, por ejemplo, vamos a hacer ese trabajo con las mujeres. ¿Cuál va a ser la reacción de los grupos armados, la gente que está? ¿Cuáles pueden ser las reacciones? ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Porque si no hay muchas cosas que nos pillan, decimos nosotros, ¿no? Que nos agarran en condiciones en las que no tenemos ningún grado ni de previsión de las siguientes cosas que vamos a hacer, ¿no? Entonces la gente prepara una acción, hace una acción de resistencia, le viene la represión y se queda bloqueada porque no tiene una estrategia para enfrentar esa situación. Hay muchas cosas que van a sobrepasar, pero hay que pensar las acciones en 3 pasos. Si tú vas a hacer algo, ¿cuál puede ser la reacción negativa que puede bloquear esa acción, ¿no? Que puede tratar de distorsionarla? ¿Y cómo vas a reaccionar frente a ella? ¿Cómo vas a adelantarte a eso para estar por lo menos tener más herramientas para enfrentar esa situación? Bueno. No, pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? ¿Y cuándo será la próxima vez que vengas otra vez a Ecuador? Bueno, exacto, pero yo siempre voy y vengo, no me despido nunca, o sea que nos vemos la próxima vez. Pues sí. Muchísimas gracias. Doctor, ha sido realmente un gusto poder compartir en este espacio. Padre, de igual manera, gracias por hacer posible esta reunión. Bueno, gracias por su tiempo, por comentarnos de todas estas experiencias e invitar a todas las personas a que sigan escuchando tanto este como otros espacios de podcast y en nuestros blogs en el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la No Violencia en las Américas. Muchísimas gracias y buena tarde. Esto fue Video Podcast, un programa del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Coordinación, María Belén Garrido. Edición de video y subtítulos, Flaxo Virtual. Artes gráficas, Astrid Torres.